Ahora, hay otros cambios que hemos traído para gloria del Señor y bien nuestro, a los cuales nosotros tenemos que ir con cuidado y con precaución. Por tanto, tenemos que buscar en nuestros cultos el poder compaginar lo que es la libertad y el conocimiento, los privilegios que hemos recibido como creyentes, pero por otra parte guardar el equilibrio para no ofender a aquellos que no puedan entender en la manera en cómo hacemos las cosas. Esenciales para nuestro culto, lo vamos a ver particularmente en dos, pero ¿qué decimos acerca de la oración pública? ¿Qué decimos acerca de la predicación o de la profecía o acerca de la alabanza o de la comunión, como va a hablar más adelante, la mesa del Señor, del pan y del vino? Son elementos que son importantes, pero que son una sorpresa. Recordad, por ejemplo, si habéis leído algo de historia, que a nosotros nos consideraban que hacíamos sacrificios humanos porque en las reuniones de los creyentes en el primer siglo decían que se reunían para tomar la sangre de Cristo, que era el vino. Y entonces la gente pensaba en sus bulos de que lo que nosotros estábamos haciendo era sacrificios humanos, o cuando nos perseguían y los creyentes tenían que reunirse en las catacumbas, en los cementerios y en las cuevas, nos decían que nosotros teníamos algún tipo de ritual con los muertos, etcétera. Todo eso alteraba y exaltaba. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que debemos de hacer delante del Señor, aunque ofenda al mundo y no lo entienda. Pero por otra parte tenemos que tener cuidado con aquello que no es necesariamente parte importante y que podamos provocar a los demás. Esto es lo que va a tratar en estos versículos y esto es lo esencial, aun cuando podamos hablar de otros detalles ahora. Pablo les está diciendo a los creyentes cuando está entrando en este tema, os alabo. Os alabo, pero con retoques. Fijaros que en el versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se ha puesto como ejemplo en varias ocasiones, en cómo él ha rendido todo, tiene derecho a todo, pero ha renunciado a ello con tal de ganar a alguno, con tal de ganar el Evangelio, etcétera, etcétera. Y ahora les dice a ellos, bueno, no solamente que me imitéis más, sino que yo reconozco que habéis seguido mucho de mis instrucciones, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Eso está bien. Por otra parte, lo que podría estar diciendo, pues seguir así, en las instrucciones o las tradiciones que habéis recibido y que ya van a ser parte vuestra. Pero, aun cuando nosotros veamos que estamos siguiendo fielmente a lo que está diciendo, hay algunos retoques, tenemos que decir algunas cosas. Y seguramente a nosotros nos va a pasar esto, que a lo largo de nuestro tiempo hemos estado siguiendo lo que creemos que es seguir la palabra de Dios. Y eso está bien. Es decir, la palabra de Dios nos dice que estos elementos o estas partes o estas actitudes las tenemos que tener, pero bueno, vamos a analizar a ver si tenemos que retocar algo. A ver si la manera de predicar o la manera de expresar nuestra comunión o la manera de poder alabar al Señor requiere de algunos matices, algunos cambios. No cambios radicales, pero sí cambios importantes para mantener los principios esenciales. En otras cosas habéis sido fieles, en otras cosas no habéis sido tan fieles y entonces tengo que actuar con dureza. Todavía nos hace temblar a nosotros los creyentes cuando vamos al capítulo 5 de esta carta y Pablo dice, no me hagáis que vaya a vosotros con seriedad, con vara, por las cosas que estáis permitiendo en la iglesia. Esto no se puede permitir. Capítulo 5. Pero aquí dice, bueno, os alabo porque estáis siguiendo las instrucciones tal como yo os las he enseñado, como yo he ido enseñando en las diferentes iglesias. ¿Qué es lo que estaban haciendo bien? ¿Y qué es lo que necesitaba de un toque, de un énfasis o de una pequeña corrección? No lo sabemos, pero sí quizá que por exceso o por defecto tiene que ser corregido. ¿No ocurre esto mucho en nuestras propias vidas? Que a lo mejor pensamos que estamos haciendo un buen servicio al Señor, pero que tenemos que parar o corregir o añadir algo en lo que es fiel al Señor.
tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar testimonio a la gente. Pero pudiera ser que alguno lo está dando como si estuviera enfadado o enfatizando mucho acerca del infierno o no hablando nada acerca del infierno. Y entonces tenemos que decir, sí, está bien que evangelice y que testifique, pero hay que encauzarlo en la buena dirección. O, por ejemplo, en la vida matrimonial, como veíamos en el capítulo 7, o otro tipo de cosas. Está bien, pero vamos a mirar este otro aspecto. Nosotros, incluso en este mismo momento y en los días que han de venir después, tenemos que pensar que nuestra manera de adorar puede ser la adecuada, pero siempre tiene que estar dispuesta al cambio y a la corrección. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Y los tiempos en los que estamos viviendo, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cómo debemos de actuar? En ciertos aspectos, por ejemplo, como puede ser la ropa que nosotros usamos. No es lo mismo cuando yo me convertí en la manera en que deberíamos de vestirnos los cristianos, o las mujeres en particular, o ahora. Y si cogéis una fotografía de hace 40 años, cómo las mujeres se peinaban o los hombres se arreglaban, ha cambiado completamente de aspecto. Simplemente pensar en las veces que el hombre se ha puesto sombrero y se ha quitado sombrero. ¿No? Había épocas en que se llevaba el sombrero y había épocas en que ya no se llevaba el sombrero. O la manera de dejarnos la barba o el bigote y cómo cambiamos ahora. Es sorprendente que hoy, por ejemplo, los hombres se depilen. Y aquello sería horrible cuando yo era joven. ¿Cómo ha cambiado los tiempos? ¿Cómo debemos de actuar nosotros los creyentes en estas circunstancias? ¿Cómo debemos de adaptarnos sin tener que ser llevados por las modas de las generaciones? ¿Cómo debemos de ser nosotros a la hora de rendir culto a Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Debemos dejarnos llevar por lo que el mundo influye o tenemos que volver hacia atrás y ser lentos en nuestro desarrollo de vestir o de actuar? Todas estas cosas que son secundarias, son importantes porque nos van a ayudar y nos van a enseñar, ¿no?, con respecto a lo que es importante a la hora de adorar al Señor. ¿Y qué es lo importante según estos versículos? Bueno, pues vamos a nuestro texto. Dejando el versículo 3, que lo miraremos en otro momento, dice así el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y enseguida vamos a cubrirse o no cubrirse, raparse la cabeza a la mujer, dejarse el pelo, un velo, un sombrero, un paño, ¿qué es todo lo que esto está diciendo? Bueno, no es esto lo importante. Aun cuando lo tenemos que tratar, no es esto lo importante. Lo importante es lo que nos está diciendo. Todo varón que ora o profetiza. Y esto es donde nosotros podemos o debemos de poner nuestro primer interés en esta mañana y en nuestra lectura de las Escrituras, entre otras cosas. Se está refiriendo a los lugares públicos, y lugar público como este, del culto al Señor. No lo que tú haces en privado. Es decir, el que le diga a la mujer que debe de orar en su casa o como lo haga con su vecina, etcétera, Pablo no lo está tratando aquí. No es lo que tú hagas en privado. Y mucho menos con respecto a profetizar, porque profetizar, como ahora veremos, no es algo que se hace en privado, no se puede hacer en privado, se tiene que hacer en público. Por tanto, lo que nosotros tenemos que mirar en primer lugar es, Pablo está tratando un lugar público donde los creyentes se reúnen y que tiene lugar los elementos principales. Habrá otros, ¿vale?, que luego lo va a tratar en otros capítulos. Pero aquí, en este lugar, es el de la oración y es el de la profecía, el de la proclamación. Y que se requiere, por tanto, una comunión entre creyentes. Profetizar, en el contexto del Nuevo Testamento, está implicando, lo que está tratando es la proclamación de parte de Dios. Es poder traer palabra de Dios a los hombres, en contexto donde uno se pueda encontrar. Y la palabra profetizar o predicar
tiene una gran amplitud de contextos y depende también de circunstancias. Cuando está hablando de profetizar, no es algo que uno recibe directamente de Dios, sino que ahora nosotros tenemos la palabra profética más completa, que es la Escritura, pero que tiene la misma autoridad que podía tener un profeta del Antiguo Testamento. Es decir, cuando uno abre la palabra de Dios y le dice a alguien, he aquí Dios habla, mira lo que está diciendo Dios, lo estamos diciendo con toda la firmeza y con toda la seriedad, ya sea para bendecir o ya sea para exhortar o corregir o incluso que pueda ser para maldición. Si sigues en tus caminos, en esta actitud que tienes de espalda a Dios, te espera la condenación eterna. O podemos estar diciéndole, no importa la situación que te encuentres, no importa la gravedad de tus pecados, he aquí lo que dice el Señor. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Esto lo podría haber dicho Jeremías, o lo podría haber dicho Ezequiel, o lo puedes decir tú a la luz de las Escrituras. Y esto es extraordinario. No está hablando... Aquí vuelvo a decir, lo que tú puedas estar proclamando, abrir las Escrituras con tus hijos en casa y traer la palabra de Dios, o lo puedes hacer en un momento de descanso, en el trabajo, con un compañero tuyo. Lo que está hablando aquí es cuando la iglesia se reúne y tiene que orar y tiene que profetizar, lo tenemos que hacer de una manera adecuada. Ya sea para estimular, ya sea para proclamar, ya sea para descubrir, ya sea a los niños en la escuela dominical, ya sea a adultos, etcétera. Abrimos la palabra de Dios y ¿qué es lo que Dios nos tiene que decir? Podemos afirmar que habría otros elementos, que también estaba la alabanza o que estaba la comunión, que estaba la celebración de la mesa del Señor, y que podríamos añadir otros diferentes elementos para que complementen en nuestros cultos. Estamos abiertos porque, vuelvo a decir, no hay nada pragmático escrito con detalle en las Escrituras de cómo tienen que ser nuestros cultos, sino simplemente principios y normas generales que después nosotros los podemos extender. Pero lo que nos está diciendo es, o creo que nos está diciendo a la luz de otros textos de las Escrituras, en nuestra comunión delante de Dios, en nuestra adoración o nuestro culto a Dios, tiene que haber dos elementos importantes. El que nosotros podamos hablarle a Él y que Él nos pueda hablar a nosotros. Es decir, que podamos prepararnos para abrir nuestros labios y podamos abrir nuestros oídos para recibir sus instrucciones. Oración y profecía o proclamación. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar y para esto es lo que nosotros tenemos que tener la actitud adecuada. No podemos venir, no podéis venir a hacer una oración pública, ya sea un jueves o como ahora que se pueda hacer, y hacerlo de manera ligera o aprovechar para hacer no sé qué mensajitos a otras personas. No se da ningún tipo de detalle como tienen que ser las oraciones. En las Escrituras no se nos dice que la oración tiene que tener tantos minutos, tiene que ser larga o tiene que ser corta. En general, parece que las oraciones son cortas. La oración que nos enseñó el Señor, que deberíamos de imitar y no repetir, ese Padre Nuestro, es una oración corta, pero nos puede dar instrucciones y señales. ¿Cuál es tu actitud a la hora de decir amén a las oraciones? ¿Cómo debemos de arreglarnos? ¿Cómo tenemos que gesticular? No estamos dramatizando, no estamos haciendo ningún tipo de drama, representación, no estamos hablando a la gente para que me escuche fulanita, para que se entere lo que tal. Yo estoy hablándole a Dios. Y no estoy hablando de mis cosas privadas o de mis intimidades o de las de otros, sino que estoy hablando, orando en público de una manera general y así también de la predicación. La predicación del Evangelio no es contar chistes o chismes o entretenimientos o sugerencias o experiencias. Para eso tendremos otros lugares, por supuesto, en el tiempo de comunión y de relax o de otras oportunidades fuera de este momento concreto. Aquí lo que estamos y lo que tenemos es ¿qué es lo que Dios me dice a mí, como individuo, como padre o como iglesia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y esto tiene que ser serio, solemne, especial.
Y no solamente por el que está hablando, sino también por el que lo está recibiendo. Fijaros bien que nuestro texto está diciendo que tanto el hombre como la mujer lo puede hacer. No está diciendo que la mujer no puede orar y no puede profetizar. Lo que está diciendo es que debe de hacerlo. El hombre de cierta forma y la mujer de cierta forma. No que no se pueda hacer. Hay otros lugares, sí, algunos estoy pensando, hay otros lugares que nos dice acerca de la autoridad y que la mujer guarde silencio. No hemos llegado a esos sitios, no está hablando de esos temas. Aquí lo que está hablando es nuestro culto y por tanto cuando oramos, oramos todos, hombres y mujeres, y somos creyentes. Y cuando proclamamos la palabra, en la escuela dominical o en este contexto, en otra oportunidad de dar testimonio, lo estamos haciendo todos, hombres y mujeres. No hay límites. No hay límites. No hay barreras para que se pueda hacer, si no es que se haga de la forma adecuada. Y Pablo va a instruir el por qué la mujer tiene que cubrirse, por qué el hombre no debe de cubrirse. Pero lo debemos de hacer. Y debemos de participar todos, de una manera u otra, en lo que es el culto al Señor juntos. Se requiere, nos va a decir más adelante, en el versículo 4 y 5 que lo hemos visto, y luego después, más tarde, decoro, honra, respeto a la congregación. Como después lo va a decir con respecto a los dones. Dones, buscar los dones. Buscar dones, por favor. En el orden de la palabra, los dones mejores, que podáis participar de diferente manera. No estéis apagados, no estéis alejados, no estéis descomprometidos con esta situación de la Iglesia. Buscar los dones y ejercerlos. Pero cuando ejerzamos los dones, sean cuales sean que tú tienes o que todos nosotros tenemos, que se ejerzan de cierta forma, para buscar cierto proyecto en común de dirección. Pues igual aquí, profetizad. Prediquemos el Evangelio, hablemos con todo el mundo. No terminéis la reunión para comentar lo que ha ocurrido en el último programa o serial de la televisión o de cualquier otra cosa superficial. Hablar al corazón, a aquellos que son nuevos, a aquellos que no son creyentes, tratar de acercarlos con preguntas acerca del mensaje, hablar de las cosas del Señor, participar en todo esto y orar. No estamos buscando aquí un ritual, sino que nuestro corazón se ensanche y se amplíe y que cuando se reparta la ofrenda o hay otra oportunidad que tengamos que quitar esta mampara y podamos participar de otra forma, que haya una oración sincera de todos nosotros. Tenemos que buscarlo, pero tenemos que buscarlo con un decoro. Con respecto a la manera de vestir o la manera de honrar, si somos jóvenes, mayores, casados, solteros, todo esto tiene una influencia. Hay un mensaje en todo nuestro comportamiento y en toda nuestra actitud. Solemnidad. Mirad, cuando nosotros nos estamos dirigiendo a Dios en oración, no estamos acercando a un amiguillo que le damos una espalda. Cierto es que nuestro Padre es cercano y es íntimo, que de alguna manera podemos hablar de Él como Abba, que es nuestro Padre, pero es Dios. No lo tratemos como un igual a nosotros, como si esto fuera ir de la mano paseando por un parque. No, es el Dios, Señor, de todas las cosas. Cuidado, porque Él sigue siendo santo y tú sigues siendo pecador. El que haya establecido un enlace a través del Señor Jesucristo no te permite a ti tratarlo como si fuera alguien más, de compañerismo. Tienes que venir con un respeto y con una honra, con una actitud. Lo podrás hacer de diferentes formas en tu casa, incluso cantarle al Señor cuando estás en la ducha, pero aquí es de otra manera y tiene que haber otra actitud solemne y lo estás haciendo en el público. ¿Qué es lo que va a pensar la gente cuando viene y escucha tu oración? Que no sea un rezo, que no sea una repetición, que no sea banal, que no sea de relax, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo, por tanto? Estamos delante del Señor, hemos reunido para alabarle a Él es el centro y tenemos que buscar cómo hacerlo de manera adecuada. Nuestra centralidad es, podemos predicar, podemos orar, debemos predicar, debemos de orar, la mujer puede hacerlo, el varón debe hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de hacerlo, para honrarle a Él y no ser tropiezo a los que están fuera. Vayamos a lo importante, no os quedéis en lo secundario, ni en nuestros propios cultos, ni en la interpretación de este pasaje, y que el Señor nos vaya marcando el ritmo y la manera para hacerlo todo
para su agrado y no para el nuestro. Amén.